Bueno. Hasta ahora lo que hemos visto tenía relación con la parte universal y la parte galáctica, y tiene como finalidad más que nada ayudar a entender el contexto muy general, ¿no? De por qué hemos decidido estar aquí hoy, de por qué hemos llegado hasta la Tierra hoy en día. Obviamente todo eso puede para algunos ser simplemente un detalle, no es tan, entre comillas, no es tan importante cuando hablamos de cosas prácticas en la Tierra. Pero bueno, es importante por ahí tenerlo en cuenta por si acaso, para tomarlo como parte de todo este contexto. Siempre digo que toda la información anterior que hablamos, como es bastante abstracta, intenten no quedarse justamente con las palabras que yo dije, sino con lo que les resuena de todo lo que hablamos antes. ¿Ah? Porque obviamente es difícil entender los procesos en palabras humanas. Entonces yo lo intenté traducir de la manera que puedo, pero lo importante de todo eso que hablamos es que se queden simplemente con lo que les haya resonado de todo eso, por más que sea una sola cosa. Seguramente eso es lo que tenían que entender y que les iba a servir para algo. Bueno, ahora vamos a pasar más a la parte relacionada con el proceso terrestre, lo que vamos a vivir más adelante y lo que está pasando hoy en función de qué historia de la humanidad está pasando, los paralelos históricos de los que hablaba. Sí, pasa, no ocurre. Y bueno, y tocar un poco la historia de la humanidad, la historia energética de la humanidad y de la Tierra, en función de lo que va a venir más adelante. Así que, bueno, lo que vamos a tocar ahora, está bien. Lo que vamos a tocar ahora es algo que ya hablamos un poquito, que era el tiempo. ¿Se acuerdan qué era el tiempo? ¿Ah? El tiempo es circular e infinito, ¿no? Tiene que ver con la materia, tiene que ver con los procesos de la transformación de la materia. Por lo tanto, ¿qué es pasado, presente y futuro? ¿Ah? Se le llama el eterno presente, ¿sí? A esto se le llama el eterno presente. No significa que no exista ni el pasado ni existe el futuro. Estas tres cosas de acá son maneras en que el humano se intentó organizar en la historia. Se intentó organizar en las cosas que pasaron, las cosas que pasan, las cosas que pasarán. Pero esa historia lineal como que no es muy lógica cuando uno lo aplica a la vida real. Y cuando uno lo aplica al tiempo como materia en lugar de como un concepto, ¿no? El tiempo como materia implica que pasado, presente y futuro no son cosas que miden lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, sino que son los diferentes estados de vibración de eso que sucede. ¿Se entiende hasta ahí? Diferentes niveles de vibración. La materia vibra de una manera o de otra. Fuerte, alta, baja, media. Esa vibración es la que indica lo que es el pasado, presente y futuro. Por ejemplo, si la materia vibra densamente, muy estructuradamente, se condensa demasiado, estamos en el pasado. Es algo que no se puede mover, que es estructura, ¿no? La energía del pasado es un poco complicada porque es materia densa, pero a la vez materia que ya se recicló, ¿sí? Entonces es un poco complicado entender qué es bien el pasado, porque es algo que ya pasó, que fue así, pero que sigue existiendo, sigue estando en los patrones estructurados, ¿sí? Está en algún lugar ese pasado. El presente es la vibración normal, no sé cómo decirle, estática, no sé cómo decirle. Es la vibración constante, la que está en este momento, que estamos viendo en este momento. Si vamos a ser quisquillosos con el tema, el presente es un tiempo totalmente ilógico, porque el presente se vale de un constante pasado y un constante futuro, ¿sí? Porque nunca se puede estar en el presente. Si es el presente ese conceptual que tenemos nosotros, es imposible vivir en ese presente. ¿Se entiende? Por eso es como este tiempo es medio ilógico, no existe, ¿no? En el concepto lineal. Y el concepto futuro
nosotros no tenemos ni idea de lo que va a pasar, pero sí se puede saber lo que va a pasar. Porque el futuro es vibración alta, es materia vibrando en una alta frecuencia. Cuando la materia vibra en una alta frecuencia, nunca es regular, por lo tanto nunca está concreto, nunca es algo exacto. Por eso mismo siempre el futuro cambia, varía, pero el futuro está, siempre está, solamente que moviéndose muy rápido, ¿no? Esto implica que en culturas y civilizaciones muy avanzadas, el tiempo es también una forma de viaje, ¿no? Si uno sabe utilizar el tiempo, podemos deslizarnos por el tiempo, ¿se entiende? Por eso mismo se habla de viajes al futuro, de viajes al pasado. Viajar al pasado es un poco más complicado, porque ya es una estructura, no hay ninguna beta abierta para que uno pueda entrar mejor, porque hay que densificarse y eso te puede matar incluso. Pero el futuro implica que todas las células del cuerpo vibran rápidamente, y cuando vibran rápidamente puede estar más adelante. Como lo que vibra más rápido en nuestro cuerpo físico es la mente, la conciencia, por eso tenemos la capacidad siempre de ver lo que va a pasar en el futuro, pero no estar en el futuro, pero sí percibir todas las posibilidades del futuro, ¿no? Bueno, esto como un detalle de lo que es pasado, presente y futuro, que son diferentes vibraciones, a esto es lo que voy, diferentes vibraciones de la materia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta de que en el presente, que en realidad es todo en el mismo momento, ¿no? En el presente nosotros tenemos las herramientas para entender que el futuro es una construcción acorde al pasado y que nosotros en el presente lo que hacemos es construirlo constantemente, transformarlo constantemente. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y hay una frase que no se puede usar que es pasado pisado, ¿no? O sea, lo que pasó, pasó. En realidad no es así. Lo que pasó está todavía, siempre. Y el futuro es algo que siempre se reconstruye. Por lo tanto, no se puede decir tampoco que hay que vivir en el presente. Eso puede confundir. Vivir el presente se puede confundir con vivir en el presentismo, ¿no? Es decir, personas que dicen, yo vivo aquí ahora, no importa nada, bla, bla, bla. Y eso en realidad es presentismo, no es vivir en el presente. El presentismo es que no te importe lo que pasó, ni te importe lo que va a pasar, ¿no? Sino simplemente vivo el aquí y ahora. Aquí y ahora es materia y por lo tanto también es pasado y futuro, ¿se entiende? Entonces en el presente lo que somos responsables del pasado y del futuro. Tenemos que entender el pasado para construir el futuro, porque siempre es una vuelta que se repite una y otra vez. Esto nos tiene que ayudar a entender algo que hace mucho tiempo se explicaba, y es el futuro no es más, se decía, era algo complicado como lo decían, el futuro de mañana no es el mismo que el de ayer, pero el futuro de pasado mañana es el mismo que antes de ayer. Era una concepción muy extraña. ¿Qué significa esto? Lo que pasó recién no es lo mismo que va a pasar mañana, pero lo que pasó hace mucho tiempo es el futuro. ¿Por qué? Acuérdense el ciclo, ¿sí? El futuro más lejano se envuelve con el pasado más lejano. ¿Se entiende? Esto nos intentaban explicar en la antigüedad. Lo del tiempo circular, lo de los calendarios de la antigüedad, de que todo es algo cíclico. ¿A qué voy con todo esto? Una, a cambiar el concepto de lo que se llama el vivir aquí y ahora, que tiene que ver con eso, vivir los tres tiempos en uno, son las diferentes dimensiones en uno. Y otro, este tiempo, el tiempo lineal. El tiempo lineal se le ocurrió a un historiador porque era más fácil ordenar la historia, ¿no? Entonces todos se dimos la onda. Pero en realidad dice, la historia empezó en el 3500 a.C. ¿Se acuerdan de eso en la historia en clase? La historia humana empezó en el 3500 a.C. ¿Y alguien estuvo ahí para contarlo? Entonces, dicen, bueno, busquemos un hecho, ¿no? Y hasta los científicos, que eso es lo loco, hasta los científicos ponen el nacimiento de Jesús como principio de las cosas. Entonces, ¿por qué? Eso no es porque son todos católicos, sino porque ahí empieza una era diferente, ¿no? Empieza la era de Piscis. Entonces, energéticamente todos saben que ahí comienza otra historia. Entonces se toma este periodo, nacimiento de Jesucristo, año 1, que no fue el año 1, fue antes, pero bueno, más o menos. Entonces,
nacimiento de acá, era de Piscis. Este periodo de acá hasta el 2012 es todo el periodo en que el Sol pasa por delante de la constelación de Piscis. Entonces la humanidad va a ser pisciana. Estos son algunos datos que nos han hecho estudiar la historia. Hace miles y miles de años, las herramientas que tenían para entender este sistema era el mito, la leyenda, ¿sí? Los cuentos, la oralidad. Y después nosotros tuvimos los libros y la escuela, ¿no? Que intentó siempre manchacarnos con la historia y algunos todavía no entendemos ni para qué. Entonces se nos dice, hay que saber la historia, hay que entender la historia. ¿Y para qué? No sé, entiendan, ¿sí? O sea, estudienla. Hace siglos que nos vienen machacando con la historia y todavía no se sabe ni para qué. Como los científicos eran muy minuciosos, la idea fue que todos sepan hasta qué fecha pasó todo, ¿no? Y como que es un poco ilógico o irrelevante. Pero bueno, por algo se nos machacó con esta historia constantemente. Que un año tras otro, no sé si lo han notado, que desde la primaria hasta la universidad nos cuentan la misma historia. De una forma, de otra, pero es siempre lo mismo. ¿Por qué nos cuentan siempre lo mismo si después nos damos cuenta de todo mentira? Entonces, por algo nos cuentan todo esto y tiene su lógica, tiene que ver con el ciclo histórico. Voy a ver si me sale explicarlo, porque por ahí teníamos el cuerpo, ¿no? A ver si lo grafico acá, se me entiende. ¿Dónde está el...? Ah. Sol, central, galaxia, planetas, sistemas solares, constelaciones, ¿no? Toda la galaxia y vamos dando vueltas alrededor de la galaxia. Este ciclo, 26.000 años. 26.000 años de materia, porque los planetas van dando vueltas, entonces 26.000 años de pasado, presente y futuro de un ciclo. Tenemos una división, 13.000 años de día, 13.000 años de noche. Bueno, esto es un ciclo histórico completo. Esto es un ciclo de día y un ciclo de noche, ¿sí? Esto es un ciclo de 2.160 años. Dentro de este ciclo hay otro ciclo de 100 años, ¿sí? Dentro de este hay otro de 52 años. Dentro de este otro de 7 años. ¿Se entiende? Sí. Estos son los ciclos vitales de la galaxia. Entonces, fíjense, nosotros tenemos los septenios de nuestra vida, ¿ah? Que después culmina la mitad de la vida en los 52 y empieza otro ciclo, ¿se entiende? Y después los 100, 150 años, no sé cuántos son, después 2160 y después 13.000, 26.000 años. Entonces son todos ciclos. Es toda una rueda que se va achicando y después se vuelve a agrandar, ¿sí? Es todo un ciclo histórico constantemente. ¿A qué voy con esto? Esto tiene como finalidad de entender lo siguiente. Cuando se nos enseñó esta historia, a todos nos habrá pasado que siempre pensamos, ¿y después qué? Después del 2012, o después de cualquier fecha. ¿Qué pasa? Después del 2000, como muchos dijeron, se termina el mundo y se mataron. ¿Qué pasa después? ¿Qué viene después? En nuestra concepción no se entiende qué viene, ¿no? Porque el futuro es ilógico, no existe. Pero en realidad el futuro sí existe, es el pasado. Entonces tenemos que ver en los ciclos para ver qué pasó. En la historia se nos enseñaban las leyendas contando lo que había pasado en la historia muy lejana para que no volvamos a cometer los mismos errores. Algunas profesoras de historia enseñan igual. Recuerden lo que pasó en la historia para que no vuelvan a repetir los mismos errores. Pero el 90% de los profesores de historia enseñan historia porque le dicen que tienen que enseñar. Ya está. Entonces no se entiende muy bien el propósito por el cual se explica esto. Esta historia de Piscis, que se resume en el nacimiento de Jesucristo, que es el Imperio Romano, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, atentado a las Torres, amanecer solar, como detalles. Todo este periodo de historia también tiene su ciclo de 100 años al finalizar la historia. Todo lo que pasa en gran escala se repite en menor escala, para que volvamos a incorporar y entender pasado, presente y futuro. Entonces, lo interesante de acá es lo siguiente, que nos toca a nosotros. En los años 50 más o menos, en los años 40, empezaron a nacer almas que venían a trabajar para los próximos 2160 años, es decir, la era de Acuario, ¿no? Almas que intentaron hacer lo que pudieron
pero se mancharon un poco del concepto